Hola mis queridos amigos, gracias por seguir viendo los videos de este canal. En esta ocasión vamos a analizar y a seleccionar las ecuaciones que se utilizan en el movimiento de tiro vertical y de caída libre. Llamémosle tiro vertical a un objeto que ha sido lanzado hacia arriba con una velocidad inicial y caída libre cuando alcanza su altura máxima y comienza a descender. Entonces sabemos que un objeto no puede ser lanzado hacia arriba si no tiene una velocidad inicial. Por lo tanto, en este punto va a tener una velocidad inicial, que puede ser cualquier cantidad de velocidad. En esta posición de acá, el objeto ha alcanzado su altura máxima y hay que tener siempre en cuenta que su velocidad en esta posición es cero. Su velocidad es cero acá. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que desde el suelo, desde donde fue lanzado, digamos de este punto, hacia este punto acá en donde su velocidad se volvió cero, esa cantidad de distancia es la que nosotros le vamos a llamar su altura máxima. Significa que desde el suelo hasta ese punto el objeto ha alcanzado su altura máxima. Vamos a llamarle altura máxima. Altura máxima. Sin embargo, como estamos trabajando con los ejes, acá tenemos un eje, ya sabemos que hacia arriba tenemos el eje Y y hacia abajo tenemos, perdón, hacia el lado horizontal tenemos el eje X. Hacia arriba hemos decidido que sea positivo y hacia abajo hemos decidido que sea negativo. Entonces, las ecuaciones que se utilizan para este tipo de movimientos son básicamente las que ya habíamos visto en los videos anteriores. Entonces, solo que va a cambiar las letras, porque en este caso estamos trabajando con el sentido horizontal y en el caso con el sentido vertical, y en los casos anteriores trabajamos con el sentido horizontal. Entonces, nosotros decimos que Y, cuando decimos Y nos estamos refiriendo a la altura. Podemos decir que su altura, cuando tiene un movimiento, va a ser igual a la altura original, o sea, una altura inicial que tenía. Hay ejercicios que tienen una altura, hay ejercicios que no. En este caso, si ustedes ven, hemos decidido que su altura es cero, o sea, comienza desde el suelo. Por lo tanto, esta y inicial no debería de ir, pero la vamos a poner ahí. Entonces, va a ser distancia inicial o altura inicial más velocidad inicial en y multiplicada por el tiempo menos. Piense que menos porque en este caso el objeto va hacia arriba y la gravedad apunta hacia abajo, por lo tanto están en sentido contrario. Entonces va a ser menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes ven, era la misma ecuación de los ejercicios anteriores. Otra cosa, la velocidad. Velocidad entonces va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad. Hemos decidido que la gravedad sea negativa porque el objeto va hacia arriba, menos la gravedad por el tiempo. Y la última ecuación con la que vamos a estar trabajando va a ser que velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos dos veces la gravedad multiplicado con la diferencia entre las alturas, o sea, y final menos y inicial. De esta forma nosotros podemos calcular lo que nos está pidiendo un ejercicio cuando se trate de tiro vertical o de altura máxima. Entonces, si nosotros tenemos un ejercicio como este y nos dicen que encontremos la altura máxima, o sea, la altura más alta que logró alcanzar el objeto antes de que su velocidad se vuelva cero, lo aconsejable es siempre un ejercicio como este, siempre lo primero que nosotros debemos encontrar es el tiempo. Entonces, una vez que tenemos el tiempo, podemos sustituirlo en una de las ecuaciones para encontrar la altura máxima. Entonces, si a mí me dijeran, por ejemplo, que necesito encontrar la altura máxima, me voy a la ecuación 2 que tengo acá, vamos a enumerarla, vamos a decir que esta es la 2, esta es la 1 y esta es la número 3. Entonces, nos vamos a la ecuación 2 y despejamos el tiempo para poder calcular la altura máxima. Entonces, vamos a tener nosotros que, vamos a ponerla por este lado, vamos a tener que velocidad va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Pero nosotros habíamos dicho que en la altura máxima su velocidad se vuelve cero. O sea, básicamente esto me va a quedar cero, va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo,
que pasando este término al otro lado me va a quedar que gravedad por el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en y, ¿verdad? Y si nosotros pasamos la grada para este lado, entonces me va a quedar que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en y dividido entre la gravedad. Entonces, una vez que tengo el tiempo, me voy a la ecuación 1, sustituyo los valores y voy a poder encontrar la altura máxima. ¿Cómo encuentro el tiempo? Ya con esta fórmula que yo tengo acá encuentro el tiempo, pero el tiempo que se tarda para alcanzar su altura máxima. Pero si me pidieran cuál es el tiempo total que dura en el aire el objeto, pues únicamente lo que tengo que hacer es multiplicar este tiempo por 2, porque un objeto se tarda en subir y se tarda esa misma cantidad en bajar. O sea que desde que sale del suelo hasta que regresa al suelo, se tarda el doble, que es lo que se tarda para alcanzar su altura máxima. Eso también se puede deducir matemáticamente si nosotros, voy a encerrar acá, si nosotros recordamos que cuando regresa al suelo su distancia se vuelve cero. Entonces básicamente esto me quedaría de la siguiente manera. Voy a tomar la ecuación 1 para trabajar y encontrar la ecuación que me va a permitir encontrar el tiempo total. Entonces nosotros podemos decir que y, voy a tomar la ecuación 1, va a ser igual a y inicial, pero como estamos en este ejercicio, o sea, en este ejemplo estamos suponiendo que se comenzó del suelo, entonces su distancia o su altura inicial es 0, entonces me va a quedar como velocidad en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y como cuando regresa al suelo y es 0, entonces me va a quedar que velocidad en y inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esto va a ser igual a 0. Encontrando un factor común voy a tener que t, entre paréntesis, en este lado me quedaría velocidad inicial en y, menos, acá me quedaría un medio de la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Porque sacamos factor común. Y todo esto me quedaría igual a 0. Que al trabajarlo, igualarlo a 0, me quedaría que una opción sería que el tiempo es 0. Una opción sería que el tiempo es 0. Este 0 está representando el tiempo en el que comenzó el objeto a subir, que sería el tiempo 0, o sea, antes de que subiera. Y el otro el tiempo sería el tiempo que baja. Entonces me quedaría como velocidad inicial en y, esto menos un medio de la gravedad por el tiempo, esto va a ser igual a 0. Entonces al pasar este factor común, este factor para acá, me va a quedar como velocidad en y va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo, que al pasar este 2 para acá multiplicando y la gravedad dividiendo me quedaría como 2 veces la velocidad inicial en y dividido entre la gravedad y esto va a ser el tiempo. Mire, lo que teníamos acá, acá me sale 2 veces, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el tiempo que se tarda en subir es la mitad de lo que se tarda en regresar al suelo. Pero no siempre los ejercicios nos dicen que fue lanzado del suelo. Hay veces que nos dicen que el objeto fue lanzado desde una distancia ya mencionada, o sea, una distancia previa. Para eso entonces tenemos acá un ejemplo. Tenemos que hay una piedra, decirlo así, o cualquier otro objeto que fue lanzado desde una torre que ya tenía una distancia dada, que y sub 0, entonces las ecuaciones siguen siendo las mismas de arriba. Solo que en este caso, para encontrar el tiempo, ya no podemos decir que el tiempo de bajada es el doble del tiempo de subida, porque en esta posición nosotros sabemos que su velocidad se volvió 0, pero el tiempo desde aquí hasta este punto no es el mismo que desde este punto hasta el suelo, porque ya había una altura ahí que hay que considerarla. Entonces, ¿cómo encontramos el tiempo cuando nos dan ejercicios como ese? Bueno, la altura máxima siempre la encontramos de la misma forma.
aduciendo que en este caso su velocidad es cero, nos vamos a la ecuación, igualamos a cero y encontramos el tiempo. Luego nos vamos a la siguiente ecuación de la distancia, sustituimos y encontramos la altura máxima. Pero para encontrar el tiempo que se tarda en volver al suelo, entonces podemos hacerlo de dos formas. Una es encontrando el tiempo que tarda desde donde fue lanzado hasta donde alcanzó su altura máxima, o sea, este espacio. Encontramos el tiempo que le podemos llamar tiempo 1, podemos llamarle tiempo 1, y luego encontrando el tiempo que se tarda desde donde alcanzó su altura máxima hasta el suelo, hasta acá, podemos llamarle tiempo 2, o sea, tiempo 2, y luego sumando los tiempos para encontrar cuál es el tiempo que se tardó desde donde fue lanzado hasta regresar al suelo. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es utilizando una ecuación cuadrática para encontrar el tiempo que se tarda. Entonces nos quedaría de esta forma. Nos quedaría que la distancia, o sea, su altura, va a ser igual a su altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así. Y cuando regresa al suelo, nosotros sabemos que y es 0, entonces esto me quedaría como y sub 0, o sea, altura inicial, más velocidad inicial en y, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, de esta forma, esto va a ser igual a 0. Lo que tengo es una ecuación cuadrática, pero para que me salga más fácil, entonces hago que este término que está al cuadrado se me convierta en positivo. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo con un 1 negativo para que todo esto cambie de signo y me va a quedar, ya ordenándolo, me va a quedar que un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado menos velocidad inicial en y por el tiempo menos su altura inicial, o sea, y sub 0, y esto va a ser igual a 0. Encuentro por medio de una raíz, una fórmula cuadrática, encuentro cuáles son los tiempos y puedo calcular el tiempo que se tardó desde donde fue lanzado hasta donde volvió al suelo. La otra forma que ya habíamos mencionado es encontrar este tiempo que habíamos aprendido en el ejemplo anterior. Luego de aquí para acá sabemos que su velocidad era 0 al inicio, entonces podemos calcularla de la siguiente forma. Lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, su altura, como ya tenemos esta altura, porque casi siempre nos la dan esta altura, también encontramos la altura máxima porque fue cuando encontramos el tiempo, entonces ya tenemos la altura total, sumamos la altura que nos de acá, más la que ya teníamos al inicio, y encontramos por medio de esta fórmula. Vamos a ponerla de un color azul para diferenciarla. Entonces tenemos nosotros que y, o sea, su altura final va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Miren que es la misma ecuación que esta de acá, solo que en este caso su velocidad inicial era 0, entonces por eso la ecuación se nos vuelve más pequeña. Entonces pasamos ese 2 para acá que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, me va a quedar como 2 veces y esta g la pasamos para acá dividiendo. Luego a esta t que está elevada a la 2 le sacamos raíz cuadrada y al final me quedaría como esta forma. Entonces me va a quedar que el tiempo va a ser igual a 2 veces la altura dividido entre la gravedad, le sacamos raíz cuadrada y eso es el tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo desde donde alcanzó su altura máxima hasta regresar al suelo, porque es donde nosotros tenemos su altura, que sería la altura inicial que nos dan más la altura que nosotros encontramos acá. Sumamos las dos alturas y es ella. De esta forma entonces nosotros encontramos los tiempos. Espero les haya servido el video y no olviden suscribirse y activar la campanita.